Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a resolver un reto matemático, el cual consiste en comprobar de forma razonada cuál de estos dos números es más grande, o 999 factorial o 500 elevado a 999. Para comprobar cuál de los dos números es más grande, vamos a utilizar una propiedad que tienen los números naturales, y es que si tenemos dos números A y B, ambos naturales, entonces si A es más pequeño que B, tendremos que A partido B será un número menor que 1. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esto para comprobar lo que queremos? Pues vamos a tomar el número 999 factorial dividido entre 500 elevado a 999. Si comprobamos que este número que tenemos aquí es más pequeño que 1, significará que el número del denominador, en este caso 500 elevado a 999, será mayor que 999 factorial. Entonces vamos a comenzar a realizar operaciones aquí y vamos a llegar a que este número es más pequeño que 1. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a ver? Pues bien, primero tenemos que 999 factorial es igual a 999 por 998 y así multiplicando por, vamos a poner, por 500 y así sucesivamente hasta el 1, ¿vale? Y 500 elevado a 999 pues es igual a 500 multiplicado 999 veces. Por tanto, ambos números tendrán 999 términos multiplicando. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues esto va a ser igual a, vamos a coger en el numerador el primer número y el último, es decir, 999 por 1. Ahora, como del numerador hemos cogido dos términos, del denominador vamos a coger otros dos, es decir, 2 500, y nos quedará 500 al cuadrado. Ahora, lo mismo, pero con los dos siguientes, 998 y el 2, que aunque no está ahí, pero ahí habría un 2, nos quedaría 998 por 2, partido 500 al cuadrado. Vale, así sucesivamente hasta los dos últimos números, que serían 501 por 499, partido 500 al cuadrado. Y los dos últimos números que nos quedarían serían un 500 en el numerador y un 500 en el denominador. Es decir, por 500 partido 500. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es darnos cuenta de que estos números los podemos escribir de la siguiente forma. 999 es lo mismo que 500 más 499 y 1 es lo mismo que 500 menos 499 y esto dividido entre 500 al cuadrado. Aquí pues sería lo mismo, 998 es 500 menos 998 sería 500 más, 498 por 500 menos 498, que sería igual a 2, partido 500 al cuadrado. Simplemente estamos escribiendo los números, pero de otra forma que ahora veremos que nos interesa un poco más. Esto sería así, sucesivamente hasta llegar a este último, que sería 501, que es 500 más 1 por 499, que es 500 menos 1, partido 500 al cuadrado. Y aquí sería por 500 partido 500, que es por 1. Bien, ¿por qué hemos puesto esto de esta forma? Pues porque ahora tenemos una suma por una diferencia, que será igual a la diferencia de cuadrados por la fórmula de la diferencia de cuadrados, por lo que nos quedará. Aquí será 500 al cuadrado
menos 499 al cuadrado, partido 500 al cuadrado. Y en todas las fracciones que tenemos, pues vamos a hacer lo mismo. Aquí tendremos 500 al cuadrado menos 498 al cuadrado, partido 500 al cuadrado. Así sucesivamente hasta la última, que será 500 al cuadrado menos 1 al cuadrado, dividido 500 al cuadrado por 1, pero bueno, el 1 ya no lo ponemos porque multiplicar por 1 es como no hacer nada. Bien, ahora, el siguiente paso, ¿cuál será? Pues, como tenemos una resta en el numerador, esto lo podemos dividir en dos fracciones y nos va a quedar, lo vamos a poner entre paréntesis, nos queda 500 al cuadrado partido 500 al cuadrado menos 499 al cuadrado entre 500 al cuadrado. Vale, aquí vamos a hacer esta operación y en el resto de fracciones vamos a hacer lo mismo. Aquí tenemos 500 al cuadrado entre 500 al cuadrado. Esto es igual a 1. Por tanto, borramos y ponemos 1. Y aquí tenemos 499 al cuadrado entre 500 al cuadrado, que es lo mismo que 499 entre 500 todo al cuadrado. Vale, en estas fracciones que tenemos aquí nos va a pasar exactamente lo mismo. Nos va a quedar 1 menos 498 entre 500 al cuadrado y así sucesivamente en todas las fracciones hasta esta, que será 1 menos 1 partido 500 al cuadrado. Bien, entonces, ahora, utilizando también esta propiedad que hemos puesto aquí, tendremos que 499 entre 500, como el 500 es mayor que el 499, este número de aquí dentro será menor que 1. Y al elevarlo al cuadrado, seguirá siendo un número más pequeño que 1. Si a 1 le restamos un número más pequeño que el 1, pero mayor que el 0, vamos a ponerlo por aquí, tenemos que 499 entre 500 al cuadrado todo será un número más pequeño que 1 y mayor que 0. Entonces, si a 1 le restamos un número entre 0 y 1, pues este número seguirá siendo un número entre 0 y 1. Es decir, este número, al cual llamaremos x, es un número menor que 1 y mayor que 0. ¿Qué pasa? Pues que esto mismo que hemos aplicado aquí pasará en todos los términos que tenemos. Es decir, todos estos términos serán números menores que 1 y mayores que 0. Todos hasta el último. Entonces, si tenemos 500 términos, que en este caso son 500 términos entre 0 y 1 que están multiplicándose, sabemos que si tenemos dos números, sean x e y, dos números reales, si 0 menor que x menor que 1 y 0 menor que y menor que 1, es decir, si ambos números están entre 0 y 1, pues su multiplicación también estará entre 0 y 1. Por tanto, toda esta multiplicación de términos que tenemos aquí, al final será un número menor que 1. Por tanto, si volvemos hacia atrás, hemos visto que 999, lo vamos a poner aquí, 999 factorial entre 500 elevado a 999 es menor que 1. Y por lo tanto, esto quiere decir, utilizando nuestra propiedad, que 500 elevado a 999 es mayor que 999 factorial. Y con esto habríamos demostrado de forma razonada el ejercicio que nos pedían.